Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un minutito nada más a que se conecten todos. Bueno, ya hay 16. Buenos días a todos. ¿Siguen los mismos? ¿Se salió alguien? ¿Hay alguien nuevo? Cintia Ríos es baja. ¿Perdón? Cintia Ríos es baja. Ok. Nada más. Hasta ahorita sí. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya saben, les encargo su camarita prendida, por favor. Salvo algunas ahí que ya me avisaron que tienen un problemita. Pues bienvenidas, voy a decirlo así, bienvenidas, ¿verdad? Porque son puras mujeres hasta ahorita, al nuevo Cuatri. Va a estar medio extraño, pero pues bueno, así no la vamos a aventar. 3 horas seguidas, nos vamos a aguantar, ni modo. Son 5 sábados, si no me equivoco, de 3 horas cada uno. Les mandé una presentación, ahí nada más para que no se me asusten. Es una presentación que ya tengo yo ya preparada para otra materia, pero igual le aplica porque son las bases de lo que es la entrevista. Entonces, no hice modificaciones, igual y nos va a servir. Les digo, les repito, son las bases de las técnicas de entrevista y por ahí incluyo dos presentaciones más si nos da el tiempo. No están dentro del programa, pero yo considero importante que las veamos. Si nos queda tiempo, los vamos a ver. La otra tiene que ver con entrevista para niños. Es una entrevista forense para niños, que igual son técnicas que podemos utilizar para cualquier tipo de ámbito de la psicología. Y por último, hay una técnica de entrevista o un tipo de entrevista que se llama entrevista cognitiva, que también no es muy común para utilizar, pero es muy eficiente para algunos casos en particular. Entonces también la quiero, si hay tiempo, quiero que la veamos. Muy bien. ¿Alguien vio o se tomó la molestia de darle una revisadita a la presentación? ¿O él? Nadie. Avi. Yo sí la leí así, digo, superficialmente, pero sí la leí algo. Ok. Muy bien. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, entrevista. Se llama la materia teoría y técnicas de entrevista. Sí, es que le cambiaron el nombre. Teoría y aplicación de entrevista. Aplicación. Bueno, nos vamos a centrar más que nada en la aplicación, más que en la teoría. Sí, vamos a ver teoría, pero pues para no perdernos tanto en la teoría, si alguien aparte de Avi le dio una revisadita ahí, nos vamos mucho a la práctica. La idea es aplicar el conocimiento lo antes posible. A ver, Stephanie, ¿alguna definición que tengas o qué idea tienes de lo que es una entrevista? Stephanie, no está. Montserrat.
Es una serie de preguntas como cognitivas para saber, no sé, información de otra persona. Tal vez una persona desconocida, ajena a ti, que quisieras interrogar. Ok. Preguntas cognitivas. ¿Me podrías explicar lo que es una pregunta cognitiva? No sé, a ver, déjame ver. ¿La ¿Cómo acabas de consultar o qué? No, ¿No? pero quiero, o sea, como que se entienda. Ah, ok, bueno, pero pues nos revolviste un poquito más, ¿no? Mm, como usar la memoria, la percepción Ok, y no sé más. muy bien, gracias, Monse. Araceli, ¿alguna definición que tengas de lo que es una entrevista? Pues que es para hacer preguntas a personas desconocidas, o bueno, no tiene que ser desconocidas, pero como cuando quieres información de un tema y vas haciendo preguntas o para saber la opinión que tienen las demás. Ok, muy bien. Qué implica una entrevista? Bueno, ya así como dices tú, como dice Monse, Avi, eh, es una serie de preguntas, ¿verdad? Con la finalidad de recabar información. Básicamente eso es lo que nos interesa. Pero ¿qué implica una entrevista? ¿Solamente hacer preguntas? Ahorita, bueno, antes un paréntesis, antes por ahí ahorita comentaba nada más pues para que no exista la confusión. Ahorita Montserrat hablaba ahí de interrogar. No hay que confundir la entrevista con el interrogatorio, son cosas distintas, ¿sí? Pero en una entrevista implica solamente el hecho de hacer preguntas o qué otros factores pudiéramos tomar en cuenta en una entrevista. Factores en general, que creas tú que puedan ser necesarias para realizar la entrevista o solamente es la comunicación verbal. Araceli. Como en las películas que hay uno que dejan a los niños en un cuarto y por el lado de una ventana los están checando para ver qué hacen, monitoreando. Como la cámara Gesell. Es, eso no podría ser una. Bueno, pudiera ser. Pudiera ser, pero a ver, a alguien que le pudiera ayudar, imagínense ustedes, vamos a hacer una entrevista o vamos a entrevistar a alguien. ¿Qué implica? Yo como profesionista, como profesional de la psicología, ¿qué implica? ¿Qué factores implican? ¿O dónde me tengo que enfocar yo para que mi entrevista tenga éxito? ¿O es solamente el hecho de tener mi hojita con mi guía de preguntas, hacerle las preguntas y recabar toda la información? ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? ¿O creen ustedes que implique otro tipo de situaciones o factores en los cuales me tenga que enfocar? Pues en su comportamiento, ¿no? Para ver cómo está dando las respuestas. En su comportamiento, ¿qué información pudiéramos recabar de ahí? Si se puso nervioso a la hora de preguntarle algo. Exactamente. Si se puso nervioso, pudiéramos a lo mejor detectar si nos está echando mentiras. Podría ser otra a través del lenguaje corporal. ¿Qué otros factores tengo que tomar en cuenta? Su apariencia y la coherencia en la que dice las cosas. La apariencia, la coherencia. Bueno, ahí estamos entrando, Miriam, en lo que sería, por ejemplo, si hablamos de coherencia, acuérdense que de las diferentes herramientas de evaluación, ahí hablaríamos de lo que es el examen mental. ¿Se acuerdan del examen mental? ¿Sí? El grado de conciencia, el juicio, ¿sí? Si hablamos de coherencia, la orientación, son factores que yo tengo que observar que la persona, si están funcionando o de qué manera están funcionando para ver si hay alguna alteración o no, y sobre todo, con qué tipo de reserva voy a tomar la información que me está dando, porque probablemente a lo mejor hay una incoherencia en su lenguaje, en su contenido del pensamiento, por lo tanto eso me puede dar pie a que yo sospeche de que tiene algún padecimiento, algún trastorno psicológico, sí, que se está reflejando a través de su lenguaje. Entonces hay que estar bien atentos a eso. Pero les pregunto por lo siguiente, porque miren, muchas veces pensamos que Laura, ya le di acceso. Gracias. Muchas veces pensamos que solamente que la entrevista es muy sencilla, nada más es seguir una serie de preguntas,
hacérsela a la persona que vamos a entrevistar. Y eso es todo. Y no, implica muchas cosas. Simplemente la persona que vamos a entrevistar, no todas las personas que nos va a tocar entrevistar en nuestra carrera son iguales. No es lo mismo entrevistar a un niño que entrevistar a un adulto, entrevistar a una mujer que entrevistar a un hombre, entrevistar a un anciano, entrevistar a una persona que tenga alguna preparación académica, a una persona que no tenga ninguna preparación académica. Si ustedes recuerdan el cuentito que vimos o que leímos en el cuatrimestre pasado, ¿sí lo recuerdan? El de una buena reputación. ¿O no? ¿No? ¿No lo leí con ustedes? Sí. No, profe, no me acuerdo. Ah, no, ching, bueno, ahorita lo vamos a leer. Es un cuentito cortito, pero lo voy a buscar. Ahorita entre hora y hora lo busco y lo leemos. ¿Cómo se llama, profe? Una buena reputación. A ver, espérenme. Denme un minutito. Casi siempre empiezo esta clase. Bueno, no esta, porque aplica para varias materias. Pero me gusta leer ese porque ahí nos vamos a dar cuenta de ciertos elementos que se presentan que tenemos que poner atención a la hora que vamos a entrevistar a alguien. A ver. Profe, dice Adriana que sigue en espera. No me aparece a mí que esté aquí solicitando entrar. No me aparece. Que se salga y que vuelva a entrar. Porfa. Mientras busco el archivo. Híjole, se me hace que no lo tengo en esta compu. No, ahorita lo busco. Laura, no me aparece que quiera entrar. No sé por qué. Pues mandó el cuadrito donde dice que está esperando que la acepte. No. No sé por qué. A ver si se sale y vuelve a entrar. Ya me salí y volví a entrar ahorita. Bueno, no he tenido problemas con nadie que hasta ahorita que me dicen ustedes. Por ahí que me dijo Adriana que actualizara el Zoom. O alguien de ustedes que le mande el link a su WhatsApp personal por privado. Porfa. Ok, bueno, continuamos mientras a ver si se puede conectar ahorita. Entonces les decía, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta. En cada entrevista obviamente nos vamos a enfrentar con situaciones totalmente distintas. Depende mucho de las características de la persona que vamos a entrevistar, pero también depende mucho de las características del entrevistador. Eso es una situación que no podemos dejar de lado. No todas las personas son igual podemos decir, de sencillas para entrevistar. Algunos nos van a implicar una mayor dificultad. Por ejemplo, una persona que esté enojada, obviamente va a tener ciertas resistencias
a responder las preguntas que le estamos haciendo, o disponibilidad para responder las preguntas que le estamos haciendo. Alguien que esté muy triste, probablemente también, y así sucesivamente nos vamos a ir encontrando con situaciones distintas o diferentes que van a implicar una dificultad diferente en cada una de ellas, que voy a tener que utilizar ciertas técnicas para poder recabar la información que yo necesito. Ahora, esa es una cosa, estamos hablando del entrevistado, pero recuerden que también está la otra parte, que somos nosotros los entrevistadores. ¿Ustedes creen que siempre, en todo momento, vamos a tener la misma disponibilidad y sobre todo la misma capacidad para entrevistar a alguien? Joeli. ¿Sí o no y por qué? No creo, dependiendo también de cómo se encuentra el entrevistador, por ejemplo, si se encuentra cansado o de mal humor, pues ahí también podrían variar las respuestas de la persona que estemos entrevistando. Claro, sí, podemos estar muy cansados, a lo mejor ya hemos entrevistado 10 personas en el día, ya estoy bien fastidiado, a lo mejor tengo hambre, tengo sueño, tal vez tengo un problema yo en mi casa, a lo mejor estoy enfermo, a lo mejor tengo algún familiar enfermo, a lo mejor tengo deudas, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que, no sé, son situaciones, no dejamos de ser humanos y como tal, pues tengo preocupaciones también y eso va a implicar que tal vez mi concentración no sea la más adecuada para realizar una entrevista. Entonces nos vamos a enfrentar con muchas situaciones distintas, variables, que Profe, Morua también está pidiendo que las ya me aparecieron, ahora sí, me aparecieron 3 de jalón y ya les di aceptar a todas. Espero que ya puedan entrar. Bueno, les decía, tenemos que luchar contra eso, tenemos que tener la capacidad de voltear hacia adentro de nosotros y tener esa objetividad, lo que se le conoce como el insight, la capacidad de insight en el entrevistador, de darnos cuenta si tenemos una capacidad o en ese momento no estamos de la mejor manera para realizar la entrevista. Entonces son muchas cosas a las que nos vamos a ir enfrentando y que tenemos que tomar en cuenta para realizar la entrevista. Entonces les decía, no es algo tan simple, no es algo tan sencillo. Yo desde un principio, desde la materia pasada les decía, no cualquiera puede ser psicólogo, cualquiera puede estudiar, pero no cualquiera puede ser psicólogo. Hay personas que batallan mucho para este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, les pondría en contexto, tal vez si tuvieran que entrevistar a una persona que realizó o que cometió una conducta muy impactante, que tal vez nos genere miedo, porque puede llegar a suceder que nos genere miedo a una persona, simplemente con el aspecto físico, ¿sí? O con su manera de hablar, o recuerden las transferencias, tal vez una transferencia negativa que se presente en el momento que yo vea a esa persona por primera vez y me genere alguna sensación, alguna afectividad o emoción negativa, pues obviamente que todo eso me va a generar dificultad para que yo realice mi entrevista. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta y que hay que manejar y luchar contra ellas para que me pueda yo concentrar y pueda recabar la información que yo necesito. Y sobre todo eso, tener bien claro cuál es el objetivo de la entrevista, porque como vamos a ver ahorita, hay diferentes tipos de entrevista y en cada uno de ellos implica una técnica tal vez distinta. Ok, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Aquí está. Bueno, aquí está lo que estábamos hablando, ¿verdad? De lo que les estaba comentando. Dice, saber interrogar o escuchar, eso es encontrar la lógica en las respuestas del otro y hallar la lógica en las preguntas que se harán son aspectos claves para cualquier tipo de entrevista. Esto quiere decir que nos tenemos que bajar al nivel o subir al nivel de las personas que estamos entrevistando. Tengo que tener muy claro que la persona que voy a entrevistar probablemente no entienda el mismo lenguaje que utilizo yo. Y eso lo comentábamos en la materia pasada de psicología social. Sí, es bien importante la observación
en la entrevista, antes de que yo comience a realizar una entrevista, tengo que estar recabando datos desde la observación para darme cuenta qué tipo de persona es, qué tipo de lenguaje está utilizando él. ¿Para qué? Para yo adecuarme al tipo de lenguaje que él utiliza y generar una empatía con él. Si yo me cambio de canal en cuanto al tipo de lenguaje que voy a utilizar, existe la posibilidad de que él no me entienda las preguntas que yo le esté haciendo. Y viceversa, las preguntas que me haga él, probablemente yo no las entienda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso habla de la lógica de las preguntas. Tal vez para mí puede ser muy obvia la pregunta que le estoy haciendo a él, pero él tal vez no me entienda lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. Dice, ya sea para entrevistar a un campesino, que lo que les decía ahorita, un vendedor, un niño, un paciente hospitalizado o un profesionista. En cada uno de ellos, si ustedes se fijan, tiene características distintas. El entorno donde se realiza la entrevista, esa es otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta. No va a ser lo mismo. Por ejemplo, tal vez si yo entreviste a un niño en mi consultorio, bueno, mi consultorio seguramente lo voy a adecuar de cierta manera en la que el niño se sienta a gusto, se sienta tranquilo y esté relajado para que responda a las preguntas que yo le estoy haciendo. Pero imagínense ustedes si voy a entrevistar a un paciente que esté hospitalizado, que está en una camilla, obviamente que el entorno ahí seguramente va a ser de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hospitales que no son privados, pues hay diferentes camas en un mismo cuarto. Tal vez el vecino, en la cama vecina, pues se esté quejando o tenga visita o esté platicando con su vecino, no sé, y hay diferentes situaciones que pueden estar alterando la comunicación o la plática en la entrevista, ¿sí? Entonces son situaciones distintas. Dicen, todas y cada una de estas entrevistas, el objetivo de los procedimientos es el mismo: obtener información confiable. Fíjense, dice información confiable. Generalmente hablábamos de información, pero le vamos a agregar lo que es confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones. Esto último es importante que lo tengamos presente porque no toda la información que recabemos del entrevistado va a ser información confiable. Mas, sin embargo, las respuestas que me dé tienen una interpretación. ¿Sí? Ojo lo que les estoy diciendo. Todas las respuestas que me dé el entrevistado tienen una información, ya sea verdad o sea mentira. Por ejemplo, si alguien me miente respecto a, no sé, imagínense ustedes que estamos trabajando con una pareja y comienzo yo a recabar información con uno de ellos y existe la sospecha de que uno de ellos sea infiel y tal vez lo niegue. Si él lo está negando, me está echando mentiras. ¿Qué información puedo recabar yo de esa mentira que me está echando él? ¿O de qué me sirve? ¿O no me sirve de nada? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí le sirve, ¿no? Porque todo comunica. Comunica la verdad, comunica la mentira, comunica el cuerpo, la actitud. Creo en eso. Acuérdense de los mecanismos de defensa. Ya vieron los mecanismos de defensa, ¿verdad? ¿O no? Bueno, aquí los vamos a ver, aquí los vamos a dar otra repasada también, sí, asociados a la entrevista. Pero una respuesta de ese tipo, una mentira, una negación, en este caso como mecanismo de defensa, pues tiene un significado. Y eso es lo que yo voy a hacer. Le voy a dar un significado, una interpretación a esa mentira como mecanismo de defensa. Por eso vieron los mecanismos de defensa, porque si ustedes recuerdan, el mecanismo, pues obviamente es el resultado, ¿sí? de una situación que le implica incomodidad, que le implica ansiedad, angustia al paciente. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de defensa, pues es una manera de tener ese estímulo que a él le genera esa angustia. Entonces, es importante que lo logremos identificar para darle una interpretación y obviamente para poderlo ayudar. Si yo no interpreto de manera adecuada los mecanismos de defensa, no voy a saber por qué los está utilizando y cuál es el origen de ellos.
Y entonces por eso es importante que toda la información que nos dé, hablamos de confiabilidad de la información. Bueno, muchas veces la información confiable es inconsciente, es la que nos está dando el paciente a través de un lenguaje inconsciente, a través de su lenguaje no verbal, a través de mecanismos de defensa, ¿sí? A través de resistencias, porque cada uno de esos fenómenos psicológicos que los vamos a ver más adelante tienen un significado. Y como tal, tengo que estar atento a ellos para poderlos interpretar, ver qué significado es el que le está dando al paciente. Gran parte de la información que recabamos está ahí. El 70 u 80% de la información que nos da de manera no verbal es más confiable que la que nos dice de manera verbal. Entonces tenemos que estar bien atentos a cómo está reaccionando, sí, a mis preguntas a través Profe, de no verbal. Mande. yo tengo una duda. A ver, Cuando dime. estás tú en una entrevista, literal vas anotando todo conforme te va diciendo, te esperas hasta el final o vas anotando así como que ciertos datos así como relevantes, como que nada más ciertas palabras o literal vas anotando todo. Eso depende de cada quien, Avi. Mira, si tú le confías mucho a tu memoria, te puedes quedar toda la entrevista nada más escuchándolo sin escribir nada, ¿sí? Si tú crees que no tienes muy buena memoria, puedes ir tomando nota, ¿sí? Ahora, yo lo que hago en lo personal, yo tomo nada más nota de las cosas que realmente me interesan y de aquellas cosas en donde no lo puedo interrumpir. Porque muchas veces el paciente o, bueno, el entrevistado, voy a hablar del entrevistado porque no todos son nuestros pacientes. Muchas veces el entrevistado se agarra hablando de algún tema en particular que es de interés para nosotros y se agarra hablando y puede que en ese discurso que nos esté dando surja algún tema importante para mí, pero si lo interrumpo, le voy a quitar la inspiración que ya tuvo, sí, la secuencia de las ideas que tiene. Entonces, tomo nota de lo que me interesa para que no se me olvide. Y cuando él termina ya de descargar toda la información que me está dando en ese discurso, ahora sí le hago una pregunta respecto a lo que a mí me importa. Ahora, ese discurso probablemente no tenga mucha importancia, porque volvemos a lo mismo de los mecanismos de defensa. A lo mejor está hable y hable y hable de cosas que no tienen importancia como una manera de evadir lo que realmente tiene importancia. Pero pues también tengo que tener la habilidad de tal vez no cortarlo si es un proceso, digamos, de adaptación a la entrevista. Muchas veces llegan muy nerviosos, a veces tienen mucho estrés y tienen miedo a lo que les vayamos a preguntar, dependiendo del objetivo de la entrevista. Entonces, a veces en ese proceso de adaptación a la entrevista, en lo que conoce y que toma confianza con el entrevistador, puede que los discursos que nos esté dando sean discursos que no tienen importancia para el objetivo de la entrevista. Entonces, hay ocasiones en que tenemos que dejarlo que hable. Aunque no me interese lo que esté diciendo porque me está platicando cosas que nada tienen que ver con con el objetivo de la entrevista, lo tengo que dejar que hable para que comience a descargar esa ansiedad que le pudo haber generado la entrevista o que le pude haber generado yo. Entonces, en ese inter que me está diciendo cosas sin importancia, a lo mejor puede surgir algunos datos o cierta información que a mí me interesan, pero no lo voy a cortar porque si yo lo corto, tal vez ahí voy a interrumpir su proceso de adaptación. ¿Sí? Entonces, ahora, hay otras formas también. Habrá quien a lo mejor grabe la entrevista. Es válido, nada más que hay que tener el consentimiento del entrevistado. Y ya en la grabación, pues ahí sí no hay pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya después de que él se va, pues ya muy detenidamente, en un tiempo libre que tengas tú o que le dediques a la revisión de la entrevista, pues te puedes poner a revisarla. Entonces son técnicas válidas todas, pero siempre y cuando te digo, pues te acoples y te acomodes tú a ellas. Y sobre todo, pues el entrevistado, en relación a cuando vamos a grabar la entrevista, porque no todos quieren que los entrevisten, perdón, que los grabes. Habrá quien desconfíe y quien te diga que no.
yo creo que, por ejemplo, en las películas a lo mejor hemos visto, no sé ustedes, ¿verdad? Pero sí es muy dado de que, por ejemplo, los psiquiatras tienen su archivito con todas las cintas y todas las grabaciones de sus entrevistas y se van a tal fecha y sacan el cassette y se ponen a revisarlo y así, como que ya, bueno, al menos en las películas es muy dado a eso. Aquí en México, o al menos en el ámbito, en donde yo me desenvuelvo no es tan así, a menos con ciertos casos muy particular. Por ejemplo, ahorita que les decía de las entrevistas a menores, hay algunos casos donde sí es recomendable, si se tiene la posibilidad de grabarlas. Una, grabarlas. Dos, la cámara Gesell también. Y tres, que exista más de un entrevistador en la entrevista, porque no sé si les comentaba yo, por ejemplo, a mí muy seguido me llegan menores para que los entreviste en casos de sospecha de abuso sexual. Entonces, cuando eso sucede, es bien importante que nosotros, sobre todo los hombres, bueno, no nomás los hombres, pero sí somos un poquito más vulnerables los hombres, nos protejamos porque, por ponerles un ejemplo, todos los menores que reclaman un abuso sexual no necesariamente lo sufrieron. Muchas veces tiene diferentes fuentes ese reclamo. Algunas veces es con la finalidad de perjudicar a alguien, son manipulados por la madre o por el padre, dependiendo de quién se le esté acusando del abuso, porque no necesariamente el abusador tiene que ser hombre. Puede que a lo mejor se reclame ese abuso con la finalidad de obtener algo a cambio, ya sea que el supuesto agresor se vaya de la casa o quitarle los bienes materiales o no sé. Hay muchas cosas por las cuales una persona puede alegar abuso sexual. Entonces yo soy muy desconfiado y me protejo. Cuando llega un menor conmigo, que está reclamando haber sido abusado sexualmente, yo trato primero, bueno, no tengo yo los medios para una grabación y aparte no me gusta a mí grabar las sesiones. Y no tengo cámara Gesell. Lo que hago es meto a una psicóloga conmigo para que esté presente y sea testigo de todo lo que está pasando ahí. Y se lo hago ver a los papás. Generalmente son los papás los que llevan al menor. Se los hago ver y les explico, ¿verdad?, cuál es el objetivo de que esté la psicóloga. Generalmente el 90 y, ¿qué les dirá? 90% de los abusadores sexuales son hombres, el 90%. Entonces, si viene conmigo un menor, ya sea niño o niña, seguramente existe la posibilidad y la probabilidad de que se sienta, digamos que, intimidado si yo como hombre lo entrevisto. ¿Por qué? Porque puede haber una identificación con el agresor. Si el agresor fue hombre y luego llega con un psicólogo y el psicólogo también es hombre, puede que a lo mejor sienta esa agresión. Entonces, al meter yo a una psicóloga, a una mujer conmigo, pues a lo mejor ella puede, no a lo mejor, ella lo que hace es que desvía un poquito la atención y baja baja la tensión que le pueda generar a él que esté yo. Esa es una. Y dos, pues está de testigo de todo lo que está pasando ahí. Ya una vez pasó, no sé si ustedes se dieron cuenta o se enteraron, en un médico, un doctor aquí en Piedras, le sucedió con una paciente adulta, era una muchacha creo de 20 y tantos años, que lo acusó de que le había hecho tocamientos el doctor. Y se armó, pues obviamente, pues todo un relajo en la ciudad, porque salió en las redes sociales, lo demandó, se fue a juicio y bueno, fue todo un relajo. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de casos, pues sí es un poco complicado porque el doctor obviamente pues tiene que pedirle, no sé cuál haya sido el motivo de la consulta de esta mujer, pero obvio que el doctor sí tiene que pedirle pues que a lo mejor pues auscultarla o tal vez que se quite la ropa, no sé. Entonces, eso es lo que yo trato de evitar. Imagínense ustedes que la niña o niño que está yendo a que yo lo evalúe por supuesto abuso de sexual, se sienta acorralado, se sienta que a lo mejor se descubre que está echando mentiras y que diga, es que el psicólogo me tocó, o me hizo esto, o me hizo lo otro. ¿Sí me explico? Mientras son peras o son manzanas, ya valió.
¿sí? Voy a salir en todas las redes sociales, voy a esto, voy al otro, en la prensa, y sí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando hay una persona, una tercera persona ahí, que no conoce el entrevistado o el menor, pues hoy que ya no puede decir nada o mentir respecto a lo que sucedió ahí adentro, porque pues está esa persona de testigo. Entonces yo utilizo esa técnica para evitar ese tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, luego aquí viene una definición. Por ahí, bueno, dijimos algunas así de manera informal, pero aquí hay una definición que abarca, digamos que algo muy, muy general, generalizado para cualquier tipo de entrevista, y dice que la entrevista es una forma de encuentro, de comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal. ¿Por qué intergrupal? Porque hay entrevistas que se hacen a un grupo de personas. O sea, no necesariamente una entrevista implica persona a persona. Puede ser, como vamos a ver un poquito más adelante, dentro de los tipos de entrevista, puede ser que un entrevistador entreviste a varias personas o varios entrevistadores entrevisten a una persona. Por eso hablamos de interpersonal o intergrupal. Dice que se establece con la finalidad muchas veces implícita de intercambiar experiencias e información mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento. Obviamente tenemos que razonar las preguntas y también tenemos que razonar las respuestas. Dice, tiene objetivos prefijados y conocidos al menos por el entrevistador. ¿A qué se referirá con esto? Con esto último. Ay, caray. Miriam. ¿A qué se referirá con el hecho? Dice, tiene objetivos prefijados y conocidos. Dice, al menos por el entrevistador. No sé, no tengo idea. Celeste. Pues, Mande. No, le iba a contestar, pero Bueno, mira, nos queda un minuto y medio. Se va a cortar. Bueno, ok, a ver, Celeste. A ver si alcanzas. no, nada, que a lo mejor el entrevistador ya sabe más o menos de lo que van a hablar o así. Ya sabe más o menos. Ujú. Ok. Ok. Bueno, bien, nos queda un minuto. Ahorita nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a tomar 15 minutos de descanso, ¿sí? Para que vayan al baño a tomar agua. Les encargo mucho que no hagan tanta concha. Les estoy dando 15 minutos, ¿ok? Son las 7:55. A las 8:10 en punto los quiero a todos, ¿ok? Regresamos. 8:10 en punto. Ya está. Bye.